En los días más oscuros de la humanidad, cuando la esperanza parecía sepultada en una tumba sellada, el cielo preparaba su mayor milagro. Un hombre, traicionado, humillado y crucificado por manos injustas, fue colocado en una tumba fría, mientras sus seguidores lloraban el final de su sueño. Pero lo que parecía un punto final era en realidad el inicio de una nueva era. Esta no es solo la historia de un profeta ni de un mártir. Esta es la historia del Hijo de Dios venciendo a la muerte, irrumpiendo en el sepulcro y transformando para siempre el destino del mundo. Prepárate para ser testigo del momento más glorioso del cielo en la tierra. Ángeles descendiendo, soldados temblando y una piedra que no pudo resistir el mandato divino. Revive con intensidad cada segundo de esta epopeya celestial, donde la muerte fue vencida y la vida se alzó con poder eterno. Acompáñanos en esta narración cinematográfica, con paisajes de fe, escenas de dolor, coraje y redención. Esto no es solo una historia, es la victoria del plan maestro de Dios para toda la humanidad. Es la resurrección de Jesús, el milagro más asombroso de la historia, el evento que cambió todo, para siempre. Porque el cielo no retrocedió, el cielo resucitó. La noche había caído sobre Jerusalén. Las calles que antes se llenaban de gritos de «Hosana», ahora estaban silenciosas y pesadas. La ciudad que había sido testigo de milagros y enseñanzas, ahora parecía encogerse bajo el peso de la culpa. Habían pasado 3 días desde que Jesús fue clavado en una cruz. El eco de sus últimas palabras, «Todo está cumplido», aún vibraba en los corazones de quienes lo amaban. La atmósfera estaba cargada de confusión, miedo y una tristeza que parecía no tener fin. Los enemigos de Jesús creían haber triunfado. El Sanedrín respiraba aliviado. Roma mantenía la vigilancia. Pero en el reino celestial, el reloj de la redención avanzaba hacia su clímax. Fuera de la ciudad, una tumba labrada en roca resguardaba el cuerpo del Maestro. Una enorme piedra sellaba la entrada, y soldados romanos bien armados custodiaban el lugar. Los líderes religiosos, temerosos de que sus discípulos intentaran robar el cuerpo, habían solicitado vigilancia continua. Pero en lo profundo de sus corazones, lo que realmente los aterraba era que las palabras de Jesús se hicieran realidad. «Al tercer día resucitaré», había dicho. ¿Y si era cierto? ¿Y si no se trataba solo de una metáfora? Mientras tanto, los discípulos estaban escondidos, encerrados por miedo a ser los próximos. Pedro lloraba en un rincón, recordando su triple negación. Juan cuidaba a María, madre de Jesús, quien apenas podía contener las lágrimas. María Magdalena y otras mujeres fieles preparaban los aromas para ungir el cuerpo del Señor. El sábado, día de reposo, se vivió en el silencio más sombrío de la historia. El cielo callaba, pero no estaba inactivo. La historia estaba a punto de girar para siempre. En la madrugada del domingo, cuando la noche comenzaba a ceder ante el primer aliento del amanecer, la tierra tembló. No era un terremoto cualquiera. Era como si el universo entero reconociera el momento más glorioso desde la creación. Un ángel descendió del cielo con autoridad divina. Su rostro brillaba como un relámpago, y su ropa era más blanca que la nieve. Se acercó a la tumba y sin esfuerzo movió la piedra. Los soldados, al ver al mensajero celestial, cayeron como muertos al suelo, paralizados por el terror. El sepulcro quedó abierto, no para que Jesús saliera, pues ya no estaba allí, sino para que el mundo viera con sus propios ojos que la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado durante la noche, en silencio, con poder celestial. Ya no estaba atado a los límites del cuerpo humano. Su nuevo cuerpo era glorificado. La muerte había sido derrotada desde adentro. Las cadenas del infierno habían sido rotas, y la victoria divina brillaba en todo su esplendor. María Magdalena y las otras mujeres llegaron temprano, antes del amanecer. Traían perfumes, pero más que eso, traían corazones rotos. No esperaban ver un milagro.
esperaban llorar, pero lo que encontraron fue una tumba abierta, guardias, desmayados y un silencio inquietante. Pronto, 2 ángeles aparecieron ante ellas. Les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Las mujeres se miraron con incredulidad. Recordaron las palabras del Maestro y comprendieron que no era una locura. Era una promesa cumplida. Las demás corrieron a contar a los discípulos, pero María se quedó atrás. Lloraba sin entender. Miró al interior de la tumba otra vez y vio a los ángeles, quienes le preguntaron por qué lloraba. «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto», respondió. Al darse la vuelta, vio a un hombre. Pensó que era el jardinero. Le suplicó que le dijera dónde lo había puesto. Pero cuando él dijo su nombre, María, todo su mundo cambió. Esa voz, ese tono, era Jesús, vivo, majestuoso, inmortal. «Maestro», gritó ella y se arrojó a sus pies. Jesús la miró con amor y le pidió que fuera a anunciar a los demás lo que había visto. María se convirtió así en la primera mensajera del Evangelio de la Resurrección. Una mujer, marginada por la sociedad, fue elegida por Dios para ser testigo de lo imposible. La noticia empezó a circular de forma clandestina, como un fuego que no podía ser sofocado. Algunos habitantes de Jerusalén comenzaron a hablar. «Dicen que el Nazareno está vivo». Otros, aterrados, recordaban el velo rasgado del templo, la oscuridad a pleno mediodía y el temblor del viernes. Algo sobrenatural había sucedido. Los mismos líderes que exigieron su muerte ahora temblaban por los rumores de su retorno. Los soldados que custodiaron la tumba fueron sobornados para mentir, pero sus ojos habían visto lo imposible. Esa misma tarde, 2 discípulos caminaban hacia Emaús. Tristes, confundidos. Jesús se unió a ellos en el camino, pero no lo reconocieron. Les explicó las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, revelándoles cómo todo apuntaba al Mesías. Cuando llegaron y partió el pan, lo reconocieron. Él desapareció de su vista, pero sus corazones ardían. Supieron que habían estado con el resucitado. Esa noche, en una habitación cerrada, Jesús apareció en medio de los discípulos. Les mostró sus manos y su costado. La alegría fue indescriptible. Pero uno de ellos, Tomás, no estaba presente. Cuando le contaron, dudó. «Si no meto mi dedo en la herida de sus manos, no creeré», dijo. 8 días después, Jesús volvió. Se dirigió directamente a Tomás. «Pon tu dedo aquí. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío». Y Jesús respondió: «Dichosos los que no vieron y creyeron». Durante 40 días, Jesús se apareció en distintas ocasiones. En el mar de Galilea, preparó el desayuno para sus discípulos. Allí restauró a Pedro. «¿Me amas?», le preguntó 3 veces, una por cada negación. «Apacienta mis ovejas», le dijo. Fue así como Pedro, el negador, fue levantado como pastor de almas. Pero los milagros no terminaron allí. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Un símbolo poderoso. El acceso a Dios ya no estaba limitado. Además, muchos muertos santos resucitaron y se aparecieron a muchos en Jerusalén. La resurrección no fue solo de uno, sino el inicio de una nueva creación. El cielo irrumpió en la tierra con señales irrefutables. La transformación de los discípulos fue el milagro más asombroso. De temerosos se volvieron valientes. Pedro, que había negado conocer a Jesús, ahora predicaba a miles. Los discípulos, que se habían escondido, salieron a proclamar: «Jesús vive». El miedo fue tragado por la fe, la tristeza en poder, la muerte en vida. Jesús no solo resucitó de la tumba, sino que resucitó el propósito, la esperanza y la pasión de sus seguidores. La Iglesia nació de una tumba vacía, y el fuego del cielo comenzó a arder en corazones humanos. La resurrección de Jesús no es solo una historia antigua, es un mensaje vivo. Nos dice que la oscuridad no triunfa, que el pecado puede ser perdonado,
que los muertos pueden volver a vivir, que lo que parecía perdido puede ser restaurado. Jesús no solo venció la muerte, abrió un camino de vida eterna para todos los que creen. La resurrección es la respuesta definitiva de Dios al dolor humano. Es la promesa de que nuestro sufrimiento no es en vano, de que la muerte no es el fin. Es la prueba de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza del mal, que aun cuando todo parezca acabado, Dios tiene la última palabra. Hoy, la tumba sigue vacía, no porque alguien la haya robado, sino porque el Hijo de Dios venció al último enemigo, y su victoria no es un monumento antiguo, sino una realidad viva que arde en el corazón de todo aquel que lo cree. Por eso, la cruz no es el final, es la entrada a la gloria. Imagina un número que aparece una y otra vez en la Biblia, en momentos de prueba, transformación y renovación. No es casualidad. El número 40 está presente en algunas de las historias más impactantes de las Escrituras. 40 días llovió sobre la tierra en el diluvio de Noé. 40 años vagaron los israelitas en el desierto. 40 días pasó Moisés en el monte Sinaí. Y 40 días ayunó Jesús antes de enfrentar a Satanás en el desierto. Pero, ¿qué hace que este número sea tan especial? ¿Es simplemente una coincidencia o hay un mensaje oculto detrás de él? Hoy vamos a descubrir el verdadero significado del número 40 en la Biblia, y cómo este patrón divino no solo representaba un periodo de prueba y preparación en la antigüedad, sino que también tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas hoy. Si alguna vez has sentido que estás atravesando un momento de dificultad, que te enfrentas a pruebas que parecen interminables, o que estás en una etapa de espera, este video es para ti. Acompáñanos hasta el final y descubre cómo el número 40 puede revelar el plan que Dios tiene para ti. No es solo un número, es una señal de que tu vida está a punto de cambiar. El número 40 tiene una presencia inconfundible en la Biblia. Se repite una y otra vez en los momentos más cruciales de la historia sagrada, marcando tiempos de prueba, transformación y cumplimiento del propósito divino. Este número aparece más de 150 veces en la Escritura, asociado a juicios, preparaciones espirituales y transiciones fundamentales. Desde el diluvio de Noé hasta los 40 días que Jesús pasó en el desierto, su simbolismo encierra una enseñanza poderosa que sigue resonando en la actualidad. Uno de los episodios más emblemáticos relacionados con el número 40 es el tiempo que los israelitas pasaron vagando por el desierto tras su salida de Egipto. Dios los había liberado de la esclavitud y les había prometido una tierra donde fluiría leche y miel, pero debido a su incredulidad y desobediencia, no pudieron entrar de inmediato. En Números 14, Dios decreta que esa generación no entraría en la tierra prometida y que su pueblo pasaría 40 años en el desierto hasta que surgiera una nueva generación capaz de confiar plenamente en él. Durante este periodo, el maná caía del cielo como alimento diario, un milagro constante que, a pesar de su importancia, los israelitas terminaron despreciando. Este tiempo de prueba tenía un propósito: formar una nación dependiente de Dios, enseñándoles a confiar en su provisión y a valorar su fidelidad. Otro gran ejemplo del significado del número 40 es el diluvio universal en los días de Noé. Génesis 7:12. Nos dice que llovió durante 40 días y 40 noches, cubriendo la tierra y borrando la corrupción que se había apoderado de la humanidad. Este tiempo representó un juicio divino, pero también una oportunidad de redención para Noé y su familia, quienes por su fe y obediencia fueron salvados en el arca. Después de esos 40 días, las aguas comenzaron a descender, dando paso a un nuevo comienzo para la humanidad. Este evento subraya la idea de que el número 40 es un periodo de purificación y transformación, donde lo antiguo es destruido para dar paso a algo nuevo bajo la voluntad de Dios. Moisés, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, también tuvo experiencias clave relacionadas con este número. Pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí en 2 ocasiones. Primero para recibir las tablas de la ley y luego para interceder por el pueblo tras el pecado del becerro de oro. Durante estos periodos, Moisés no comió ni bebió,
sino que estuvo en comunión con Dios. Este tiempo simboliza la preparación espiritual intensa y la cercanía con lo divino. Jesús también vivió un periodo de 40 días crucial antes de iniciar su ministerio. Mateo 4 nos relata cómo, tras su bautismo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por Satanás. En su momento de mayor debilidad física, Jesús venció las tentaciones utilizando la palabra de Dios, demostrando que la verdadera fortaleza espiritual radica en la obediencia y confianza en el Padre. Este episodio nos enseña que los tiempos de prueba pueden fortalecernos si nos aferramos a la fe y a la verdad de la Escritura. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días en la tierra antes de ascender al cielo. Durante ese tiempo, se apareció a sus discípulos, fortaleciéndolos y enseñándoles sobre el reino de Dios. Este periodo fue esencial para cimentar la fe de sus seguidores y preparar la expansión de la Iglesia. Una vez más, el número 40 aparece como un tiempo de preparación y transición hacia una nueva etapa en el plan divino. El profeta Elías también experimentó un viaje de 40 días cuando, desanimado y perseguido, huyó al monte Horeb. Allí, Dios le habló en un silbo apacible, mostrándole que su presencia no siempre se manifiesta en eventos espectaculares, sino en lo sutil y en lo íntimo. Este relato resalta cómo el número 40 está ligado a un proceso de renovación espiritual y restauración del propósito divino en nuestras vidas. En el libro de Jonás encontramos otra referencia clave, cuando el profeta advirtió a la ciudad de Nínive que sería destruida en 40 días si no se arrepentían. Sorprendentemente, los habitantes de Nínive creyeron el mensaje y se humillaron ante Dios, quien en su misericordia les perdonó. Aquí, el número 40 aparece como un tiempo de gracia, un periodo en el que las personas pueden cambiar su rumbo y volver a Dios. Pero, ¿por qué 40 días? ¿Por qué no 30 o 50? Aunque la Biblia no lo explica explícitamente, el uso repetido de este número sugiere que es un tiempo suficiente para que ocurra una transformación espiritual significativa. En la tradición cristiana, esto se ha reflejado en prácticas como la Cuaresma, un periodo de 40 días de reflexión y preparación antes de la Pascua. Este número en la Biblia nos enseña lecciones profundas sobre la paciencia, la fe y el poder transformador de Dios. Nos recuerda que los tiempos de prueba no son en vano, sino que tienen un propósito divino. Ya sea a través del desierto, la tormenta, la tentación o la espera, Dios siempre está obrando para fortalecernos y prepararnos para lo que viene. Así como Moisés, Noé, Elías y Jesús enfrentaron periodos de 40 días o años, también nosotros pasamos por procesos que nos desafían, pero que, si confiamos en Dios, nos transforman y nos llevan a una nueva etapa en nuestra relación con Él. Cada vez que veas el número 40 en la Biblia, recuerda que es un símbolo de prueba, pero también de crecimiento y preparación. Dios nos da el tiempo suficiente para aprender, cambiar y confiar más en Él. Así que cuando enfrentes un periodo difícil en tu vida, pregúntate, ¿será este mi tiempo de 40 días en el desierto? ¿Será una oportunidad para crecer y fortalecer mi fe? Confía en que Dios tiene el control y que al final de la prueba siempre hay una promesa esperando por ti. El número 40 aparece en la Biblia en momentos cruciales de prueba, transformación y preparación espiritual. Desde los 40 años que los israelitas vagaron en el desierto hasta los 40 días que Jesús pasó en ayuno y oración antes de iniciar su ministerio, este número representa un periodo de cambio profundo. Pero, ¿qué nos dice este patrón sobre nuestra propia vida? En la actualidad, todos pasamos por temporadas de prueba y aprendizaje. Puede ser un tiempo de incertidumbre laboral, una crisis familiar o una batalla interna con nuestras emociones y nuestra fe. Estos momentos pueden sentirse como un desierto espiritual, donde la presencia de Dios parece distante y las dificultades nos abruman. Sin embargo, al igual que los israelitas aprendieron a depender de Dios en el desierto, nosotros también podemos usar estos periodos como oportunidades para fortalecer nuestra confianza en Él. Dios no nos deja solos en el proceso. Nos provee de su palabra, su guía y su amor para sostenernos.
El diluvio de Noé duró 40 días y 40 noches, limpiando la tierra y preparando un nuevo comienzo. De manera similar, a veces Dios permite que pasemos por dificultades que nos purifican, eliminando lo que nos aleja de Él y renovando nuestro corazón. Puede ser una prueba que nos enseña humildad, paciencia o el valor del perdón. Aunque en el momento puede ser doloroso, al final nos damos cuenta de que fue necesario para nuestro crecimiento espiritual. Jesús también enfrentó 40 días de prueba en el desierto antes de comenzar su ministerio. En ese tiempo, fue tentado directamente por Satanás, pero se mantuvo firme en la palabra de Dios. En nuestra vida, también enfrentamos tentaciones y pruebas que desafían nuestra fe. Tal vez sea la presión social, la duda o el desánimo. Pero, como Jesús, podemos superar estos obstáculos al aferrarnos a la verdad de Dios, recordando que cada prueba nos hace más fuertes y nos prepara para el propósito que Dios tiene para nosotros. El profeta Elías viajó 40 días hasta el monte Horeb, donde tuvo un encuentro con Dios. Muchas veces, en los momentos de agotamiento y desorientación, es cuando Dios nos habla de manera más clara. Puede que no sea en una gran manifestación visible, sino en un susurro de paz en nuestro corazón, en una palabra que recibimos en la Biblia o en una oración respondida de manera inesperada. Los momentos de debilidad no son el final, sino una oportunidad para reencontrarnos con Dios y recordar que Él nunca nos abandona. En la actualidad, también encontramos el significado del número 40 en nuestra vida diaria. La Cuaresma, por ejemplo, es un periodo de 40 días antes de la Pascua que se dedica a la reflexión y el arrepentimiento. Esto nos recuerda que Dios nos da el tiempo necesario para prepararnos espiritualmente y hacer cambios en nuestra vida. Ya sea a través de la oración, el ayuno o el estudio de la Biblia, podemos utilizar estos tiempos para acercarnos más a Dios y alinearnos con su voluntad. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, recordemos que Dios usa el número 40 como un tiempo de preparación, enseñanza y transformación. Si estamos pasando por un desierto espiritual, una tormenta o una prueba, podemos confiar en que Dios nos está guiando hacia un nuevo comienzo. Nuestra tarea es mantenernos fieles, confiar en su plan y permitir que cada dificultad sea una oportunidad para crecer en fe y carácter. Dios no nos deja en el desierto para siempre. Nos está preparando para algo mayor. Y cuando el tiempo de prueba termine, podremos ver con claridad el propósito de cada momento difícil. Confía en su tiempo y en su amor eterno. Gracias por llegar hasta el final de este increíble recorrido a través del significado del número 40 en la Biblia. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Déjanos en los comentarios qué te pareció y qué otros temas te gustaría que abordáramos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.